Hola mis queridos amigos de YouTube, a esos espectadores maravillosos que cada día me acompañan o me dan la satisfacción de mejorar y hacerles estos videos para aconsejarles, para animarlos, para que se mantengan siempre activos en cosas y frases especiales, bonitas, y más cuando aún se relacionan con la pareja. Hoy, señores, vengo con un grato tema, una divinez, sensacional tema maravilloso, que es cómo mejorar la relación de pareja, cómo unirse, cómo cada día enfrentar en esa unión amorosa que tenemos cuando amamos o tenemos a alguien especial allí a nuestro lado para, mejorar la relación. Hoy, en un breve espacio con Ayolis, espero que hoy los cautive con tantas frases especiales, bonitas, para satisfacernos como pareja con esa persona que está a nuestro lado y queremos muchísimo. Hoy les traigo un maravilloso tema, cómo mejorar la relación de pareja. La relación de pareja, igual que cualquier otra, requiere trabajo, esfuerzo y dedicación. En ocasiones sentimos que hemos desconectado de la pareja, que ya no se rema en la misma dirección o incluso que se ha enfriado la propia relación. A continuación te traigo los mejores consejos para que tu relación sea feliz y duradera y acabe mucho más fortalecida, aunque se vea deteriorada por el paso de los años o la crisis que se te presenta en el momento. Así que a tomar nota, señores. ¿Qué es lo más importante en una relación? Para mí, lo más importante es la comunicación, señores. En primer lugar, les hago saber o les pregunto, ¿habrá comunicación con su pareja? Bueno, la comunicación, señores, es lo primordial en una relación de familia, de pareja. Entonces, se debe apoyarse en la confianza hacia el otro, sentir que se puede confiar en él. Si es necesario, podemos contarle todo lo que se nos ocurre. En este sentido, cada pareja sabe cuánta comunicación necesita para que haya armonía. Esa comunicación debe ser bilateral, señores, sin desigualdades. Debe estar siempre unida. Para eso tenemos la manera de expresarnos con esa persona para mantener ese idilio, esa formación, tratando de llevarla a un buen sentido. No se trata de que se sepa cada detalle de la vida presente o pasado del otro. No es cuestión de cantidad, sino cuestión de calidad, señores. La comunicación debe apoyarse en la confianza hacia el otro, sentir que se puede confiar y si que es necesario podremos controlarle todo lo que se nos ocurra. En este sentido, cada pareja sabe cuánta comunicación necesita para que haya armonía. Esa comunicación debe ser bilateral, señores, sin desigualdades. Otro consejo para mantener la relación activa, el respeto mutuo, señores, también es importante. Independientemente de la personalidad de cada uno, existen unos mínimos de respeto que nunca deben ser traspasados, si no la relación acaba siendo tóxica. Y puede existir algún tipo de maltrato, señores. Este respeto siempre implica no hacer daño a la otra persona, ni traspasar las barreras de su individualidad. Debemos respetar el espacio de cada uno. Otro consejito sería para mantener esa relación activa es la confianza. Señores, tienen que prestarle confianza a su pareja para ser más unidos. Esto nos ayuda a alcanzar el bienestar, tanto a nivel individual como en el apoyo del otro, como en la pareja, señores. Al ponerlo en práctica, hay armonía, que reinará en la relación y será constante, tanto cuando el otro esté presente como cuando no lo esté.
Otro consejo sería la aceptación. Se debe aceptar al otro sabiendo cómo es, sin pretensiones de cambios. Es verdad que este punto tiene que ser evaluado, ya que a veces aceptamos a una persona que no nos encaja y nos está perjudicando. Para alcanzar la aceptación sana, tenemos que ser conscientes si es el otro el que nos crea un entorno de seguridad y respeto, con un proyecto común. En el caso contrario, no pretendemos cambiar al otro, pero tampoco se podría continuar la relación. Otro aspecto sería, señores, el perdón. Las relaciones pasan por tantos momentos que no siempre son buenos. Estos momentos pueden aparecer cuando el otro comete un error. Aquí es donde se pone a prueba nuestra capacidad personal para ayudar a esa persona y dejar atrás teniendo claro nuestros límites. O sea, hay que llevar una balanza como para mantener la situación y entender a esa persona el por qué tuvo ese error, porque de los errores aprendemos, no somos perfectos. Otro punto sería, señores, la lealtad. Cada pareja tiene sus reglas. En base a estas hay unos códigos, o sea, tenemos unas reglas, pues, que le llamamos código de lealtad. Esta lealtad va más allá de la mera fidelidad y supone un entorno donde el otro nos respalde, incluso en situaciones de tensión familiar. Señores, otro aspecto sería, pero antes de decírselo, ¿se acuerdan de esa frase que dice mi media naranja? Señores, eso no existe. Y ya les explico por qué. No hay media naranja. Uno de los mitos del amor romántico es que cada persona cuenta con una mitad en el mundo que la complementaría. Esto parte de la premisa que somos seres incompletos, que tienen que ser llamados a través del otro. Sin embargo, esta falta de creencia puede conducirnos al miedo y a la soledad, a la dependencia emocional y a perpetuar relaciones insanas. Otra cosa o otra manera de llegarle a esa pareja para mantener siempre esa unión, esa divinidad, lo rico que es tener una persona al lado cuando la abrazamos, le decimos esos cariñitos tan especiales. Otro tip maravilloso para conquistar y mantener esa unión con nuestra pareja es cuando le hacemos esos cariños ricos. Es algo como que decirle a tu pareja para mejorar la relación. ¿Recuerdas el día que todo empezó? Te pienso en cada momento. Te quiero en cada día. Te sueño cada minuto. Te necesito en cada lugar. Son frasecitas que llenan, señores, esos cariñitos cuando estamos así pegaditos a nuestra pareja. Decirle ese tipo de tics son excelentes también. Como otro tics por ahí que se le puede decir, escribir contigo la eternidad. Si me pierdo, que sea contigo. Tengo ganas de 3 cosas: abrazarte, besarte y no soltarte nunca. Señores, tenemos que ser creativos. Bueno, les hago saber o sabemos que las relaciones de pareja no son complejas. Cuesta asimilar que aunque se trata de formar un equipo sólido, cada uno es un ser individual, trabajando sus debilidades para mejorar como persona, lo que contribuye también en su relación y reforzando aún más sus fortalezas. El trabajo en equipo, el amor, los detalles y el respeto hacen que las relaciones de pareja se consoliden. Por eso les compartimos algunos consejos y unos refranes para mantener ahí la pareja en esos momentos que estamos allí apechugados o haciendo cariñitos. Es bueno decirle esas cosas para mantener a la persona ahí activa, chévere pues con uno. Que esta inspiración te sirva también para animarte a crear las tuyas propias. Frases para fortalecer una relación. Las palabras que reconfortan, animan y expresan los sentimientos siempre serán bienvenidas. Si quieres sorprender a tu pareja con imágenes de amor para WhatsApp o para publicar un póster de Facebook,
Por ejemplo, te puedo decir estos tips de inspiración y rompas la rutina en la pareja, si así lo consideras. Nuestro amor todo lo puede. Conocernos fue mejor que cualquier cosa. Soy el tipo de persona que todavía cree que dos personas pueden vivir juntas para el resto de su vida. De tu mano siempre es mejor. Mis sueños me llevaron hasta ti. Empecemos con una para siempre. El destino nos puso en el mismo camino y ahora caminaremos juntos hasta el fin. Pequeños momentos, grandes recuerdos. A tu lado nada es imposible. Contigo las horas pasan como segundos. Dos cuerpos, un corazón. El camino es más divertido si lo recorremos juntos. No quiero una historia de amor con final feliz. Quiero un amor que nunca tenga fin. Juntos es mi lugar favorito. Hoy es un buen día para decirte quiero. Solo con mirarte me vuelvo invencible. Lo nuestro fue amor a primera risa. Contigo siempre, lo que nadie nunca. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Lo más lejos a tu lado. Necesito una alarma que me despierte a besos. De vez en cuando el amor nos regala cuentos de hadas. Doy gracias al destino por ponerte en mi camino. El amor es solo una palabra hasta que alguien viene y le da sentido. Si mis ojos ya te besaron, ¿qué nos hace falta para que tu boca y la mía se encuentren también? ¿Dónde nos vemos hoy? ¿En tus sueños o en los míos? Una loca como yo necesita un tornillo como tú. Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Juntos es la palabra que mejor me suena. Somos de quien nos mueve el mundo con solo una sonrisa. Bueno, ahí le pasé varios tips muy bellos, muy lindos, que inspiran para uno mantener esa relación con esa pareja así apapuchadito, rico, como debe ser rico. Bueno, sigo mencionándole aquí porque me inspiro, pues. Mira, existe la falsa creencia de que el amor y el cariño todo lo puede. ¿Y qué? Si una relación se basa en dos, podrá superar todos los obstáculos. Sin embargo, de existir únicamente estos elementos, podrían estar desatendidas áreas muy importantes de una relación, que no llevaría en ningún caso a la situación mutua. Hay que tener en cuenta que las parejas son entidades complejas y en continua evolución, en que las necesidades de uno deben encajar con la del otro, sin invasión, basándose siempre en el respeto de los límites del otro, señores. Es aquí donde se puede empezar a identificar la relación, fortaleciendo el amor, ese vínculo, en base a una serie de elementos imprescindibles para que la pareja sea sana. Cuando iniciamos una relación de pareja sana, los primeros momentos son de felicidad, que llegan de una manera sencilla, sin esfuerzo, lo que parece que va a durar para siempre. Sin embargo, pasado al inicio de pasión, cuando la pareja tiene que entrar en la otra fase, si no se apoya en uno sería el elemento que acabará muriendo la relación, acabando la relación. Debe haber ese apoyo siempre. Entonces la idea es siempre mantener esa actitud viva, consciente, buscar la manera de que no sea algo cotidiano, de que ya es una costumbre. No, señor, siempre tenemos que estar ingeniándonos, inventando cosas para mantener esa relación activa. Y estos refranes, estos tics amorosos, cariñitos, de vez en cuando, eso, mira, súper llenan a una relación. Así que hay que activarnos, señores, en estos consejos para mejorar nuestra relación de pareja y fortalecerla como debe ser, para mejorar la manera de vivir con nuestra pareja, con ese compañero que escogimos para compartir el resto de nuestros días. Porque si ustedes no saben, lo único que escogemos nosotros en la vida es la pareja. Porque cuando tenemos hijos, y aunque lo amemos, los hijos crecen y se van como nos fuimos nosotros en aquel tiempo, en aquella oportunidad. Sin embargo, la pareja es la que tenemos allí
presente hasta los últimos días de nuestros días, siempre y cuando haya una excelente comunicación. Porque cuando llega la infidelidad, la desconfianza y no hay respeto, señores, es mejor que cada quien siga su camino. Pero si tenemos esa condición de mantener esa pareja, como quien dice, en comunicación, ese amor, esos tics tan maravillosos de cariñito, y mientras haya lealtad, respeto, fidelidad sobre todas las cosas, señores, ese es el único que nos acompaña hasta nuestros últimos días. Bueno, espero que toda esta información que les acabo de obsequiar, le saquen provecho a eso. Yo le saqué por 23 años provecho. Bueno, espero que a ustedes también no les dure 23, sino los multipliquen por 3. ya serían 69. Bueno, hay que reír de vez en cuando, hay que joder de vez en cuando, ¿no? Para mantener también la gracia y la divinidad de compartir con ustedes estas anécdotas y estos consejos maravillosos. Bueno, señores, sin más preámbulo, como siempre desde Venezuela, un fuerte abrazo a todos estos espectadores maravillosos que cada día, señores, agradecida con todas esas personas que cada día se me están acercando, de veras de corazón hago esto. Y bueno, sin más preámbulos, como acabo de decirles, me despido sobre todas las cosas dándole bendiciones a ustedes y a mis hijos, que no los dejo de nombrar. Bye bye.